y lo hacemos para continuar con más información. Aquí en Capital 21 ya hemos hablado repetidamente de microteatro. Sin embargo, esta temporada, la número 24, viene acompañada de una exposición fotográfica de la que hablaremos a través de esta entrevista. Atendamos. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con Pablo Vidal, quien es fotógrafo y forma parte de una exposición en la temporada número 24 de Microteatro. Pablo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Y pues se complementa justamente la actividad del microteatro. Cuéntanos cómo es que la fotografía llega a él. Bueno, pues después de haber sido de los primeros asistentes a microteatro por gusto, tuve la oportunidad de conocer el contexto de cómo funciona, y dentro de la misma casa en donde se hacen todas estas obras que son fascinantes e increíbles, había exposiciones de artistas plásticos y pintores. Y posteriormente, en alguna de las temporadas, vi fotografía y bueno, fue como me acerqué con ellos y les llevé mi portafolio y les gustó y fue como empezamos a exponer. Ahora, esta temporada número 24, que parece impresionante cómo es que ha avanzado y evolucionado ya la historia del microteatro, lleva por nombre Terror. ¿Tu temática, tu fotografía también está vinculado con el tema? No, la verdad es que no. Mi fotografía tiene que ver más con arte conceptual, un arte no tan real, y se basa más en me gusta mucho y estoy muy influenciado en el arte, en la pintura. Y bueno, mi proyecto principal que está ahí está expuesto y es basado en Salvador Dalí, ¿sí?, ¿no? Y también en Tim Burton y alguna cosa de Disney con una temática que se llama Back to Wonderland y que tiene que ver con Alicia en el País de las Maravillas. Surrealismo, fantasía, ¿por ahí hay? Sí, y coincide con la temporada por terror y por memoria, que es donde estamos exponiendo y que está actualmente. Justamente, ¿por qué decidir exponer aquí y no en otro lugar? ¿Por qué buscaste este espacio en la Santa María de la Ribera, que de suyo es extraordinario? Pero ¿por qué ahí no en otro lugar? Primero porque me encanta. Creo que es una súper experiencia. La gente que no haya ido a microteatro tiene que ir a vivirlo, porque es estar metido en las obras, en 15 metros cuadrados, disfrutando de estas historias, tal vez hasta a veces como entrometiéndose en la escena. Y es muy, muy impresionante las primeras veces que vas, y es algo fascinante, con una calidad espectacular. Y segundo, porque creo que es un foro increíble en donde van muchísimas personas que les gusta el arte en este país. Y bueno, que abre las puertas a gente como nosotros, que tal vez estamos empezando en este mundo de la fotografía o de las artes, para exponer nuestro trabajo y que sea conocido por muchas más personas. ¿Cómo describirías tú tu trabajo fotográfico? Apenas lo estoy definiendo. Realmente, pues a mí me gusta la fotografía más hacia el arte conceptual. Me gusta crear historias, quiero lograr hacer una fotografía muy fina, muy elegante, con características que puedan ponerse en una pared y crear una historia para cada quien, ¿no? No tal vez a veces lo que uno trata de expresar, sino más bien una historia personal y crear momentos diferentes en un mundo en donde estamos rodeados de cosas que son desagradables, y crear algo diferente, algo lindo, algo que se quede en cada persona. ¿Qué experiencia visual, o más allá de eso, qué experiencia sensorial le ofreces a quienes acudan a microteatro y sean también testigos de tu exposición? Pues nada, si les gusta la fotografía conceptual, ahí estamos, tenemos diferentes ideas. Estoy con otro amigo, Héctor Gómez, que es un excelente fotógrafo y que tiene una serie espectacular también, que se llama El Testigo del Tiempo. Y la verdad es que son obras muy lindas, son obras muy cuidadas, son fotografías que están hechas en el momento, no son manipuladas digitalmente, sino que vamos a los lugares y estamos así con ellas y haciéndolas. A veces nos tachan de locos y bueno, lo bonito es crear esa historia en un momento único, a veces en un paisaje desolado, a veces en un lugar multitudinario, y crear estas historias y expresarlas en una imagen que sea elegante y bonita. ¿Cuánto tiempo te puede tomar retratar un espacio, lograr una impresión? Bueno, todo esto se genera siempre con un concepto, ¿no? Uno empieza a idear ese concepto y a materializarlo. Y bueno, luego con ayuda de mi esposa, por ejemplo, que le encanta la parte de producción y además es mi modelo y mi musa, además de todo, logramos y decidimos dónde vamos a hacer la fotografía, cómo vamos a crear ese concepto.
y pues vamos y lo hacemos, ¿no? El tiempo pues, es relativo, ¿no? Hay veces que son muy fáciles y muy rápidas, hay veces que tenemos que esperar el momento justo, la luz especial, a veces vamos días antes a ver locaciones, por ejemplo, buscar lo que necesitamos y tirarla en un contexto, en un lugar común, ¿no? Que es lo bonito. Ahí está, pues felicidades y por favor haznos esta invitación, en dónde, desde cuándo y hasta cuándo podremos disfrutar de esta exposición. Bueno, nosotros estaremos hasta el 15 de enero todavía en Microteatro en esta temporada por terror. Posteriormente viene por Cabaret, que es la temporada número 25, me parece. Sí. Y estará a partir del 26 de enero. Y lo bonito es que cada 5 semanas hay cambio de obras y conceptos diferentes. Entonces, si a la gente le gusta el teatro, si la gente quiere experimentar algo increíble, una percepción diferente de este arte, los invito a que vayan ahí y bueno, y vean además las exposiciones de no nada más de nosotros como fotógrafos, sino muchos mexicanos talentosos que están exponiendo ahí y que bueno, puedes disfrutar una tarde increíble. Hay microteatro para niños también, Sí. Hacia la tarde, y en las noches pues es más para adultos, y la verdad es que vale la pena disfrutarlo y conocerlo. Estoy seguro que a muchos ya se les despertó el gusanito. ¿Cómo podemos acercarnos a tu obra? ¿Redes sociales, algún espacio virtual al que podamos acudir? Sí, por medio de Facebook en Pablo Vidal Photography y en las redes sociales por Pablo Vidal Foto. Es como me encuentran, y bueno, también ahí en el microteatro tienen toda la información para que nos busquen. Pablo, qué gusto haberte recibido. Muchísimas Muchas gracias gracias por acompañarnos. Gracias. Seguimos con más.